Blinding Love, Scene 5, Take 1. ¡Acción! Alex, lo haces muy bien, en serio me impresionas. Thanks, what's up? I saw you with a cute guy on your story. Sí, lo conocí la semana pasada, hablamos por horas y todos los días y es mi hombre ideal. Oh, that's sweet. Sí, él me dijo que somos almas gemelas y me sorprendió con unos aretes de oro. Corte. Unos aretes de oro. Después de estar en una relación por una semana, él está obsesionado. Eso no es lindo, eso es demasiado. Eso es love bombing. Necesitamos escribir eso de nuevo. ¿Por qué no improvisan? Blinding Love, Scene 5, Take 2. Good. Thanks, what's up? I saw you with a cute guy on your story. Sí, conocí a un chico, es súper lindo y de hecho me dijo que nunca ha conocido a nadie como yo. Me presentó a su familia y me manda mensajes de texto durante todo el día. Una noche fue a mi casa para ver si estoy bien porque no le respondí rápidamente el mensaje de texto de buenas noches. Corte. Reacción correcta. That's still love bombing. Esta novela debería de ser una comedia romántica, no una película de terror. Pero lo que dije es lindo, ¿no? I don't know, it sounds kind of toxic and fake. I mean, what if he pulls you in and then he's super possessive? He might manipulate you. Ay no, eso es horrible. Correcto. El amor verdadero es amor y respeto mutuo. Vamos a intentar esta escena de nuevo. Blinding Love, Scene 5, Take 3. ¡Acción! Thanks, what's up? I saw you with a cute guy on your story. Sí, conocí a un chico, aún nos seguimos conociendo, pero cada que pienso en él siento mariposas. Oh, that's sweet. Sí, ¿verdad? Me invitó a uno de sus partidos este fin de semana. Estoy muy emocionada. That's awesome. Can't wait to hear all about it. ¡Corte! Perfecto, siguiente escena.